Pueden tomar asiento. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Como que nada más una persona. Empezamos con ella, ¿no? Es un gusto verles. También tenemos algunas visitas. Está Pablo de nuevo con nosotros desde Argentina. Pablo, bienvenido. Denle un aplauso al Señor por Pablo. Pablo se nos fue un tiempo y dijo, no, me regreso a lo frío, ¿no, Pablo? Perdón. Y ya estamos de nuevo después de las vacaciones. Y si son como yo, algunos necesitan vacaciones de sus vacaciones, ¿no? Pero está Phil de nuevo con nosotros. Phil, welcome back. Está Don también, que estuvo por fuera. Y cada uno de ustedes que nos ha acompañado domingo tras domingo, ha sido hermoso ver cómo Dios es fiel a su palabra, cómo Dios camina con nosotros, cómo Dios extiende su brazo de poder. Disculpen. Y debemos reconocer que en estos tiempos que han pasado, estas fiestas, recordamos muchas cosas. Y una de las cosas que abrazamos, y yo creo que como pueblo de Dios hemos trabajado siempre, ha sido la tradición de las Navidades, la tradición de estar juntos como familia. Y en cada una de estas áreas, especialmente en lo de la tradición, muchas veces somos un poquito como, ¿cómo le quisiera decir? Resignados en muchas de estas, y en muchas ocasiones somos un poquito, pienso, y discúlpenme la frase que voy a utilizar, pero la frase que se me viene a la mente, somos un poco religiosos a veces, en que si hacen algo en la iglesia, no, eso viene de tal lugar o viene de tal tradición, y que en el fondo es cierto, pero que también es bonito guardar ciertas tradiciones, ¿sí? Y en diferentes países se celebran las fiestas de diferentes modos y todos aceptamos eso, y en muchas ocasiones a veces nos hacemos los desentendidos. No sé por qué lo hacen, siempre hay alguna razón. Y en esta mañana, entrando en tema, antes de eso voy a mandar un saludo a aquellos que nos están viendo por transmisión en vivo. Tengo unos amigos en Florida con los que estuve conversando esta semana y les mando un caluroso saludo, aunque está frío, a Jesse y a Brenda Ramírez y a su familia, que Dios les bendiga mucho. Entrando en tema, vamos al libro de Lucas, capítulo 4, y en esta mañana voy a hablar de Jesús en la sinagoga en Nazaret. ¿Ok? Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera, capítulo 4 de Lucas, versículos 14 al 30. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso. Y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó.
Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que se acaba de oír se ha cumplido en este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo como los hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Tal vez vean esta escritura y lo único que se queda como plasmado en nuestra mente es que lo querían arrojar. Pero una de las cosas que yo veo, si vamos al versículo 14, dice: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Esto es, después que él fue enviado por el Espíritu o guiado por el Espíritu al desierto, donde él venció las tentaciones del enemigo, y él estuvo en ayuno por 40 días y 40 noches. Entonces Jesús venía regresando, o sea, no estaba en esa región. Si vamos al versículo 9, dice la Biblia que Satanás lo llevó al templo, arriba en Jerusalén. Jesús no estaba en Nazaret. Nazaret estaba a cierta distancia de Jerusalén. Era una ciudad que la rodeaba. Hasta este punto no se sabía mucho de quién era Jesús. ¿Ok? Antes de esto no se conocía, solamente Jesús era otra persona dentro de la sociedad. Es como nuestros hermanos que han llegado acá, nadie les conoce, no se sabe mucho de ellos, pero al pasar el tiempo vamos conociendo un poco más de sus vidas. O hay algunos que hemos vivido toda la vida por estos lares y no conocemos a todo el mundo. Algunas personas son simplemente otro ciudadano, y así era Jesús. Entonces, no había una oposición organizada en contra de Jesús. En cambio, dice esta escritura que él era elogiado por todos cuando empezó a enseñar. Entonces Jesús, dice la Biblia, enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Jesús fue muy bueno en algo. ¿Y saben qué fue? Él fue bueno para enseñar. Y entonces la palabra dice que él lo hacía con frecuencia. Si usted es bueno en algo, en eso es que se va a demostrar sus destrezas al 100%, porque usted es bueno para eso. Todos somos buenos para algo. Algunos dirán: no, pues mi papá siempre me dijo que yo era bueno para nada. Aún para eso eres bueno. Pero todos tienen un don específico que Dios ha puesto, con el cual has nacido. Hay personas que son buenas consejeras. Hay personas que son buenos constructores. Hay personas que son buenas para enseñar. Y no necesariamente funcionan dentro de eso, pero Jesús lo hacía, se dedicó a hacer eso. Dice que él empezaba a enseñar con frecuencia, o sea, que lo hacía en todo momento. ¿Sí? Entonces, el versículo 16 dice que cuando él llegó a Nazaret, donde él fue criado,
Dice que fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso. Esto era una costumbre. Esto era una tradición dentro de la religión, del entorno en el que Jesús estaba. Ir a la sinagoga en el día de reposo. Eso no está mal que usted esté aquí en este día como de costumbre, porque Jesús fue lo que hizo. Y entonces siguió la costumbre de su cultura o de su religión. ¿Y por qué lo hacía? A pesar de que él no estaba viviendo en ese momento a Nazaret. Si ustedes van al capítulo 4 de Mateo, del versículo 12 al 13, dice que él se fue a vivir a Capernaum. Entonces Jesús no estaba viviendo en Nazaret. El 17 dice que cuando le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló y encontró en el lugar donde está escrito lo siguiente. O sea, Jesús buscó esa escritura. Hay algunas personas que he escuchado que dicen, no, yo hablo la Biblia y donde lo abra, ahí es que Dios me va a hablar. Y si abres la Biblia y dice, y Judas fue y se ahorcó, ¿qué vas a hacer? Entonces, esto no fue una coincidencia que Jesús abrió la escritura y ahí le apareció. Él la buscó. Hubo una intención detrás de Jesús buscar esta escritura. Y entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. La palabra ungir significa frotar o espolvear sobre o aplicar un ungüento, una pomada o líquido aceitoso. Las personas en el Antiguo Testamento fueron a menudo literalmente ungidas con aceite. No era como ahora que vemos en algunos servicios que ponen un poquito de aceite y le ponen en la frente o en las manos. No, aquí era un cuerno de carnero y lo vaciaban completo sobre la cabeza de la persona. Ahí andaban varios días con jabón tratándose de quitar ese aceite. Pero eso lo hacían, por ejemplo, los sacerdotes fueron ungidos para su servicio especial para el Señor en Éxodo 28:41. Se aplicó aceite literal, no era literal, sino como un signo del Espíritu Santo sobre su vida y servicio. Cuando le dicen, vamos a ungir a una persona para tal oficio. Ustedes han venido a algunos servicios de aquí donde comisionan a las personas a un proyecto de servicio. Eso representa cómo los ungían en el Antiguo Testamento. Y el aceite en la cabeza era solo la representación externa del trabajo real. La obra espiritual va dentro de ellos. Si usted es un buen consejero, no se le va a notar por fuera, porque eso lo lleva adentro. Yo me puedo parar aquí y decir, yo soy un buen constructor. Mire, si ponen una columna aquí y si viene realmente un constructor y dice, no, pues eso realmente no es así, ¿qué van a decir? No, pues se miraba buen constructor. No, usted nunca puede decir se ve buen de algo hasta que se sienta y conoce a la persona. Entonces, la unción que Dios deposita en usted va dentro, pero se expresa externamente. Pero nadie puede decir, este es un tal, hasta que ve los frutos. Y así era como se ungía en el Antiguo Testamento. En el versículo 19, esto alude al concepto del año del jubileo en el Antiguo Testamento y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. En Levíticos capítulo 25, ahí se muestra cuáles eran las leyes para el jubileo. Pudo haber sido que Jesús regresó a su ciudad natal porque era el año del jubileo. Si usted lee en Levíticos capítulo 25 del 9 al 15, dice que las personas tenían que regresar a su ciudad natal en el año del jubileo para poderlo celebrar.
Y tal vez fue lo que Jesús hizo en este año del jubileo. Cuando Jesús se detuvo, la lectura de Isaías nos ayuda a mostrar la naturaleza de la profecía y su relación con el tiempo. El pasaje de Isaías pasa a describir lo que Jesús haría en su segunda venida y el día de venganza de nuestro Dios, en Isaías 61:2. Esto es una coma de 2000 años entre las dos frases. Vino a traer la venganza, ira de Dios. No fue a lo que vino a hacer Jesús, sino que vino a traer y ser las buenas nuevas de salvación. ¿Sobre quién se trata el evangelio si no es de Jesús? Dice Pablo, aun si fuera un ángel y te trajera otro evangelio, el tal sea un anatema. Entonces, si alguien te quiere traer buenas nuevas sobre alguien más, son falsas. Porque las buenas nuevas las vemos encarnadas ¿en quién? En Jesús. En su vida, en sus ejemplos, aún en su muerte, están plasmadas en las páginas de la Biblia que las buenas nuevas es Jesús. Versículo 20 dice, lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Yo estoy imitando a Jesús en esta mañana, yo me senté. Y lo hice con un propósito. Era ver quién me iba a decir algo primero, no se crean. En las sinagogas en Israel era costumbre de que el que iba a dar la palabra se sentaba. Porque en su mayoría la gente se paraba o se sentaba en el piso para aprender. Entonces la persona quedaba sentada para dar su discurso o su prédica. Entonces no está mal que yo me siente en esta mañana. Pero sí se miraría raro si yo les digo, párense ustedes y yo me siento, ¿cierto? Dice que no regresó a su lugar, se sentó para enseñar, se sentó en la silla que estaba al frente de esas personas. En las sinagogas en el tiempo de Jesús, el maestro rabino se sentaba para enseñar, para predicar. Esto era costumbre. Entonces no se le haga raro que de repente un pastor se quiera sentar. Es una tradición tal vez perdida, porque ya años después fue que empezaron a ponerse de pie porque no había dónde sentarse. Ya el lugar era demasiado pequeño o habían demasiadas personas ocupando, entonces alguien se tenía que poner. Yo me imagino que cuando Jesús predicaba afuera de las aldeas, Él se tenía que poner de pie. Y la gente se sentaba en el pasto. Me imagino. Yo no sé cómo era, no estuve ahí, pero me imagino. Dice, después Jesús comenzó a hablarles, las escrituras que acaban de oír, o la escritura, perdón, se ha cumplido este mismo día. Con estas palabras, Jesús le respondió dos preguntas a ellos. ¿A quién le hizo Isaías la escritura? Jesús estaba diciendo, Isaías escribió de mí. La otra sería, ¿cuándo será que esto sucederá? Jesús les respondió, Isaías escribió de esto ahora en este momento. Y Jesús les volvió a decir, la escritura que acaban de ir se ha cumplido en este mismo día. Si queremos saber de quién o a quién aludía Isaías, era Jesús. Nosotros muchas veces queremos profundizarnos demasiado en cosas que a veces son simples. Tal vez para los israelíes de aquel momento o a los principales sacerdotes, esto les pudo haber parecido herejía. En el versículo 22 dice que todos hablaban de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca, porque empezaron a decir, ¿cómo puede ser? ¿No es este el hijo de José, el carpintero, el que me hizo un cuarto atrás de la casa? O José el carpintero que nunca puede vender nada de lo que hace.
Tal parece que Jesús continuó hablando sobre la Escritura y al parecer lo hizo con mucha gracia, porque dice que todos estaban asombrados. Sintieron la bondad, la gracia de Dios en el anuncio de que el ministerio del Mesías ya estaba presente. La siguiente respuesta de Jesús muestra que esto no fue un comentario imparcial. Después de su asombro inicial empezaron a resentir que alguien tan familiar, el hijo de José, podía hablar con tanta gracia y pretender ser el cumplimiento de estas profecías. Recordemos cómo eran considerados los de Nazaret. En Juan capítulo 1, cuando Jesús le habla a Natanael, pero fue alguien antes, ¿sí? Y le dijo a Natanael: hey, ven, porque ya hay un Mesías y es Jesús de Nazaret. ¿Qué fue lo que contestó Natanael? ¿Acaso hay algo bueno que salga de Nazaret? O sea, ni para ellos Jesús era bueno, porque era otro de Nazaret. Y ellos empezaron a decir: ¿cómo puede ser que se cumpla la palabra de Dios en este de Nazaret, el hijo del carpintero? En el versículo 23, Lucas no nos dice directamente que las personas digan esto, o sea, lo que Jesús dijo. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio. Jesús más bien estaba citando palabras de nuevo a ellos, o bien que es igual que probable que Jesús entendió y explicó la objeción que ellos tenían en su contra. Ellos querían que Jesús demostrara sus afirmaciones con señales milagrosas. Haz algo para que sepamos que tú eres el Mesías. Jesús ya había hecho milagros en otras partes, como Capernaum, pero no en Nazaret. Aunque en este pasaje de Lucas no nos indica eso, pero en Juan del 1 al 4 nos habla sobre eso. Las personas en Nazaret esperaban ver eso como una afirmación tipo espectáculo o una señal. Queremos ver que tú seas el Mesías, muéstranos. Y ellos sin duda argumentaron: Él es un hombre de Nazaret y por supuesto que Él debe de ayudar a los de Nazaret o a Nazaret misma. Que ya no sea reconocida como esa Nazaret donde nada bueno sale de ahí. Ellos se consideran a sí mismos como en una especie de propietarios que podrían mandar a sus poderes a su propia discreción. O sea, tienes que hacer algo por nosotros. Y en el 24, Jesús entendió que es fácil de poner en duda el poder y la obra de Dios entre los más familiares para nosotros. Era más fácil para los de Nazaret dudar o rechazar a Jesús porque Él parecía tan normal y tan conocido para ellos. Es más fácil ser rechazado por aquellos que nos conocen que por los que no. Y de hecho son más prontas esas personas a desacreditarnos en nuestras destrezas o funciones. Yo me reía hace años que un comediante estaba hablando y dice: no, en América Latina los padres latinos no saben elogiar a sus hijos, ni a los conocidos de sus hijos. Dice: llegas a la casa: oye mamá, Ramón ya consiguió un trabajo en el hospital. ¿Quién? Aquel marihuano. Así los conocen. Ya no es nadie bueno. Oh, ¿sabes qué? Pedrito allá anda trabajando en una farmacia. El loco ese. ¿Cierto? Los desacreditan. ¿Por qué? Porque los conocen de alguna locura que en algún momento hicieron o hicimos. Nos acreditan. Y Jesús les dijo: les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. ¿Sabe? Escuché hace años a un anciano, un pastor, decir que sus hermanos nunca lo aceptaban como un pastor después que había sido un soldado militar. Él venía de un país donde el pueblo se rebeló en contra del gobierno y él pertenecía al gobierno o al ejército militar de ese gobierno. Pero después abandonó eso y se encontró con aquel carpintero de Nazaret y le abrió su corazón. Pero para su familia él seguía siendo uno bajo el servicio militar de su país. Y así nos pasa muchas veces a nosotros.
Ya no somos la persona ni siquiera que fuimos hace un año. Decía un póster que miré de un gatito y estaba colgándose como de un poste con estambre. Y decía: puedo hacer 1,000,000 de cosas buenas y nadie se acuerda, pero me puedo equivocar una sola vez y a nadie se le olvida. Y eso es cierto. Y así era Jesús. Este es el hijo del carpintero y es de Nazaret. ¿Cómo es que ahora se cumple la palabra de Dios? Del 25 al 27, la audiencia de Jesús quería favores especiales por cuanto estaba en su ciudad natal. Jesús señaló que esto no le importa a Dios. Mediante la obra de Dios entre los gentiles, en los días de Elías y Eliseo como ejemplos. Jesús hizo por lo menos 2 puntos. En primer lugar, el hecho de que ellos no recibieron a Jesús no tenía nada que ver con Jesús, pero tenía que ver todo con ellos. Ellos eran los incrédulos. Jesús solo estaba hablando y diciéndoles: Él era verdaderamente de Dios, pero ellos no le recibirían. Su rechazo dice más sobre ellos de lo que hizo Jesús. En segundo lugar, se demostró que el poder milagroso de Dios opera de maneras inesperadas y soberanas. Las personas que a menudo consideramos indignos y quizás extraños, muchas veces son destinarios del poder milagroso de Dios. Aquellas personas en las que menos pensamos son los que pueden hacer más por nosotros y por el reino que aún nosotros mismos. Y esas personas son a las que desacreditamos. Si nosotros estuviéramos en el tiempo de Jesús, como predicó el pastor la semana pasada, y hubiéramos visto a Juan el Bautista, el man era básicamente un desamparado. Vivía en el monte, en el desierto. Dice que se vestía raro. Sí, a veces vemos personas con un vestir diferente a nosotros y decimos: ¿qué le pasa a ese? Ahora imagínese si usted hubiera visto a Juan vestido con pelo de camello, dice. Y luego comía puros bichos que crecen allá en el monte. Langostas, no crea que Red Lobster, no eran de esas. En México les decimos chapulines o saltamontes, pero son grandotes. Y eso es lo que él comía. Y la miel, él arrancaba panales de las abejas silvestres y se las comía. Y ese era su alimento. O sea, tenía una dieta muy estricta el hombre, parece ser. Pero ese es a quien Dios trajo antes que a Jesús. Ahora, ¿cuántos creyeron en él? La mayoría dudaba. De hecho, hasta lo arrestaron porque les decía la verdad. El escritor Charles Spurgeon dice: señala que es cierto que la curación de Naamán era un ejemplo de la gracia soberana y la elección en el trabajo, pero también podría dar la vuelta a decir: cada leproso extranjero, pagano que vino a Eliseo e hizo lo que dijo que hiciera en la búsqueda del Señor, fue sanado y recibió una bendición. Esto también fue cierto y se puede poner al lado del primer aspecto. Naamán fue sanado por la gracia soberana, pero tenga en cuenta cómo sucedió. Primero oyó una palabra que podía ser curado. A continuación respondió a esa palabra en la fe que conecta con la acción, el acto de viajar hasta Israel. Después Naamán obedeció a la palabra del profeta que se lavara en el Jordán 7 veces, y él obedeció con la humildad, sometiendo su orgullo a la palabra de Dios a través del profeta. Y el río Jordán no crea que era algo especial. Dice la Biblia que era un río sucio. Yo no sé qué había en ese río, pero no era algo limpio. No era algo en que alguien hubiera deseado: me voy a ir a echar, como decimos los mexicanos, un clavado a ese río. No, era un río sucio. Y Naamán hasta objecionó, le dijo que no hay más ríos más limpios. Del 28 al 29, las personas se enfurecieron, dice la palabra de Dios, con las palabras interpretadas por Jesús. Lo mismo pasa hoy día. Muchas personas prefieren aceptar una mentira que la verdad. Les parece más beneficiosos. ¿Usted ha visto las redes sociales? ¿Cuántos de aquí tienen redes sociales? No se hagan los muy santitos, levanten las manos porque algunos los he visto por ahí.
Y usted ve todo tipo de cosas, personas sonriéndose, personas viviendo la vida, y algunos como Ricky Martin viviendo la vida loca. Pero la realidad es esto, que todo eso es una farsa, en su mayoría. Conozco personas que publican fotos, este es mi amorcito, y a las 2 semanas ya todas las fotos del amorcito desaparecieron. ¿Dónde está el amorcito? La realidad es que es más fácil aceptar eso como que esa es la alegría que necesitamos. Hay unas personas, que me fui a viajar a Dubái, que me fui no sé a dónde, y eso creen uno que esa es la felicidad y eso es de lo que vamos detrás. No, yo me tengo que hacer plata porque este año me tengo que ir a Dubái porque fulano de tal se fue a Dubái. ¿Cómo no sabemos que lo agarraron por allá y se lo dieron a comer a un león? No sabemos. Pero la realidad es que es más fácil aceptar eso que la verdad. Y estas personas estaban furiosas, dice la Biblia, con Jesús. Ahora, la furia es una ira exaltada, exceso de demencia, irritabilidad, cólera, violencia o agresividad, velocidad o vehemencia, momento de mayor intensidad de una moda o costumbre. O sea, estas personas, dice la Biblia, si usted sigue leyendo, que a Jesús lo agarraron en contra de su voluntad y lo iban a arrojar. O sea, el enojo de ellos o la furia no fue solo decir, está loco, ya déjenlo. No, fue de agarrarlo y vamos a deshacerlos, porque para ellos él estaba hablando una blasfemia, que él era a quien aludía Isaías. Nosotros debemos no solo escuchar la palabra de Dios, ella misma dice que la debemos escudriñar. Yo me puedo sentar aquí, decirle lo que yo quiera, pero si usted no investiga por usted mismo, se va a encontrar con una realidad muy difícil, porque va a decir, me mintió. Sin embargo, estas personas se molestaban porque eran eruditos de las Escrituras, eran personas que estudiaban esto. Se sentían indignados. Para ellos Jesús blasfemaba. No fue un coraje ligero. Dice que se enfurecieron. ¿Cuántos han tenido arranques de furia? No les dije que levantaran las manos. O sea, fue una pregunta retórica, ¿sí? Pero póngase a pensar, en ese momento uno pierde la razón y actúa de manera inesperada para usted y para la otra persona. Yo he conocido personas que dicen, no, cuando me pasan esos momentos de furia, como que se nubla la mente, ellos ni se acuerdan cómo actuaron. Entonces, estas personas es lo que sentían. El versículo 30, y vamos cerrando, dice que Jesús se pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Ellos lo que querían ver de Jesús, el coraje es porque Jesús no hizo lo que ellos le decían que hiciera. ¿Cuántos de aquí conocemos personas así? Les llamamos mandonas, que quieren que a la fuerza uno haga lo que ellos dicen. No volteen a ver a la pareja, por favor. Por favor. Sonrían. La realidad es que todos conocemos a alguien así. Y en este momento, estos eruditos, estos conocedores de la Biblia, querían que Jesús hiciera lo que ellos le decían. Simplemente porque querían, ¿cómo puedo decir? Querían comprobar que realmente él era el Mesías. Pidiendo un milagro y ni se dieron cuenta que hizo uno inesperado justo enfrente de ellos, escapando milagrosamente. Ya lo tenían agarrado. ¿Cómo fue que se pudo perder entre ellos e irse? Pudo haber sido un milagro. En esta situación Jesús pudo haber sido arrojado del precipicio y haber sido rescatado por los ángeles, como Satanás sugirió en la tercera tentación. Recuerden que de ella venía, de ser tentado. En cambio, Jesús escogió un milagro más normal,
si no hay tal cosa? Como un segundo Sansón, escribió el escritor John Trapp, como un segundo Sansón, su propio brazo le salvó. Esto podría haber convencido a sus adversarios, pero ellos estaban locos con malicia. Hay a veces que nuestras acciones no les van a parecer a las demás personas. Nadie es forzado a hacer lo que otro dice. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios no fuerza a nadie tampoco. Dios no te quiere a la fuerza. Dios te quiere voluntariamente. Jesús no hizo un milagro no porque era caprichoso. Si leemos en un momento, él estuvo en una boda y su mamá le dice: mijo, ya no hay vino, se acabó. Y él le dice: ¿y eso a mí qué? Mi hora aún no ha llegado. Jesús entendía que para lo que ellos estaban pidiendo no era el momento correcto. Y nosotros debemos de aprender de esa sabiduría, que hay momentos que no son correctos para tomar tal vez alguna decisión. Los expertos nos dicen: no tomes decisión cuando estás feliz, cuando estás enojado o cuando estás triste. Pues va a decir: pues entonces nunca voy a tomar una decisión. Caramba. La realidad es que tienes que estar en un momento donde estás calmado, donde tus emociones no te sobrepasan. Yo he tomado decisiones así a la ligera y después me arrepiento y digo: bueno, ¿y por qué hice eso? Porque no pensaste. Y Jesús aquí nos estaba mostrando que para ser considerado el Hijo de Dios no tenía que comprobarle nada a nadie, ni a Él mismo, sino Él tuvo que ser obediente a su Padre. Nosotros aprendamos a obedecer a Dios en todo lo que hagamos y que seamos también portadores, así como Jesús, de las buenas nuevas, que aquellos que necesitan extendámosle la mano, que aquellos que no tienen y nosotros sí, compartir. Para eso nos llamó Dios. Dios nos llamó para hacer, dice, para traer las buenas nuevas. Dice: y proclamar el año agradable de Dios. Muchas veces hacemos resoluciones o nos ponemos metas que son casi irreales, y de eso hablamos en los estudios bíblicos de esta semana. Y por más que tú hagas o te propongas a una meta o hagas algún tipo de resolución, muchas veces no sale a flote. Pero la realidad es que cada momento podemos empezar para traer esas buenas nuevas, para proclamar el año agradable de Dios. No que este año vas a sembrar y el próximo año cosecha. Eso pasa todos los años. Tú siembras y puedes cosechar. Pero en este año tú puedes marcar una diferencia, no solo en la vida tuya, pero en la vida de aquellos que te rodean, aquellos que necesitan conocer a Jesús en la carne. ¿Estás conmigo? Ponte de pie. Vamos a adorar a Dios un momento. Ahí donde estás, dale gracias a Dios. Dile: gracias por haberme llamado para proclamar este año agradable tuyo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabo.
está.